El día de hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad en la Edad Media. La Edad Media era el periodo histórico donde se desarrollaba entre el año 476, que llegaba a ser el fin del Imperio Romano, y también fue el descubrimiento de América del año de 1492. La Iglesia en esa época tenía bastante imposición, una versión tecnológica del mundo, lo que se lleva al control de todas las personas, se basaba en lo que eran las doctrinas. Era una época que predominaba mucho el matrimonio en ese tiempo, y la sexualidad en esa época se veía algo como muy pecaminoso, hablar mucho de eso. Era más responsable y peligroso al mismo tiempo, pero también como el más soñado, porque en esa época, como ya habíamos dicho, el matrimonio era primordial. El cristianismo separaba el sexo de dos maneras. La primera era actos naturales y la segunda solamente con poder procrear nada más. Como estábamos viendo, el matrimonio se separaba en 4 dimensiones: casamiento, sexualidad, gestación, parte y lactancia. La Iglesia imponía a la sociedad que el sexo solo era posible dentro del matrimonio, y eso tenía una finalidad reproductiva nada más. Y entonces la virginidad era bastante cuidada por los padres y por las niñas en esa época, y para la Iglesia el estado ideal era que una mujer llegue virgen al matrimonio. Y en el adulterio era considerado como un delito, pero dependía del sexo. Cuando un hombre adulteraba con otra persona, no pasaba nada, él sí podía hacerlo. Pero cuando era el caso de una mujer, muchas veces permitían que los hombres puedan matar a su mujer, o si no pegarlas o castigarlas de muchas maneras, se las encontraban adulterando. También por otra parte vemos que la prostitución en esa época, el trabajo de la sexualidad de las mujeres, no era tan como en otras épocas que digamos que era muy reservada. No, se argumentaba que los hombres podían practicar relaciones sexuales con otras mujeres a fin de que ellos daban ese beneficio para que las mujeres no puedan ser abusadas por otras personas, no sufran violencia. Valencia fue una de las ciudades donde predominaba bastante este trabajo y fue reconocida mayormente por eso. La homosexualidad en esa época podía ser castigada con muerte, y en otras consecuencias podía provocar hasta mutilaciones. Si se encontraba, por ejemplo, algún sacerdote que era homosexual o practicaba, tenía sexo con otro hombre, entonces llegaban a ser castigados severamente, o si no, les encerraban en jaulas hasta que puedan morir. La masturbación en la Edad Media. Se decía que la masturbación en la Edad Media era uno de los pecados más graves que se podía cometer, porque se pensaba que se desperdiciaba la semilla. La posición del misionero. Se explica que el poder de la Iglesia en la Edad Media imponía que los feligreses es practicar el sexo. La única posición que deberían de tener relaciones es la posición del misionero, donde el hombre debe estar encima de la mujer. El cinturón de la castidad. Este cinturón era un calzón de hierro que se cerraba con llave. Esta llave podía tener el marido, el padre o un sacerdote. Para que la mujer no cometa una infidelidad, o también los padres hacían que sus hijas virginidad. El derecho de pernada.
consistía en que el señor feudal, o sea, el propietario de una hacienda o de un terreno, se encargaba de explorar a la sirvienta que se iba a casar. Se imponía ante esta acción para que el dueño que explorara a su mujer, se le podía pegar o matar también. El día de hoy vamos a hablar sobre la edad moderna de la sexualidad. En resumen de la presentación, los temas que vamos a tocar el día de hoy son los orígenes de la edad moderna, el oscuranticismo, pudor y recato, cuerpo o apariencia y fidelidad en las mujeres. En orígenes de la edad moderna, dentro de ello está la burguesía. Se da inicio en el siglo XVII y XVIII y principios de la Revolución Industrial en Inglaterra. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Pues los hombres se dedicaban mucho al trabajo en las industrias, dedicaban mucho tiempo al trabajo y lo que pasaba era que no había reproducción, es decir, las mujeres no salían embarazadas y eso sucedía con todas las personas allá en Inglaterra y decidieron dar un día de descanso para que puedan procrear y así fue. El oscuranticismo y el pudor y el recato. En esta época las mujeres tenían que vestir de pies a cabeza, usaban vestidos de corset, vestidos largos que las cubrían y no podían mostrar su cuerpo porque era llamado al pecado. No podían mostrar ninguna parte de su cuerpo, incluso muchas de ellas usaban hasta guantes porque cuidaban mucho su piel. Aquí podemos observar cómo visten con sus vestidos largos de corset y muchas de ellas incluso no salían hasta de casa y se dedicaban al trabajo del hogar y de coser. El cuerpo o apariencia. Mencionaban la fidelidad matrimonial y la necesidad de la monogamia. Exclusivamente para las mujeres la fidelidad era necesaria, ya que si no la cumplían era un pecado. Y la monogamia se daba básicamente no tenías que estar con nadie fuera del matrimonio. En la edad moderna la sexualidad marcó huella en la valoración del cuerpo, tanto del hombre como el de la mujer. Para el Renacimiento apareció una nueva élite que transformó las relaciones entre sexos. Clero se distinguió fuertemente por su abstinencia sexual, una diferencia que daba estatus. Clero es un grupo de personas que se dedican a una religión en específica. Ser hombre o mujer significaba tener un rango social. El sexo ya era convencional. La fidelidad de las mujeres. La educación de la mujer se basaba en cultivar la fidelidad. Tanto fue ello que se implicó un mayor compromiso de la mujer para con la iglesia. La virginidad se entendió como un camino de libertad. Dentro del siglo XVIII, la ciencia comienza a dar más valor a esta época y se empieza a dar más valor al ser humano. Muchas gracias, continúa mi compañera. Bien, pasando al siguiente punto de la edad moderna, que son los ejercicios y regulación de la sexualidad. En esta época se liberó a los hombres de una sexualidad reducida a la reproducción, a diferencia de las mujeres, quien siguió bajo un régimen de sexualidad principalmente reproductora. Al varón se le permitió la búsqueda de satisfacción de su instinto natural, es decir, la concepción moderna de la sexualidad que comparta una doble moral pública. En esta época, la moral socialmente aceptada en la modernidad establece que, así como las mujeres tienen negado el ejercicio sexual por el placer, a diferencia de los varones, le es permitido. Es más, la búsqueda del placer no solo es una cualidad varonil justificada, sino exaltada socialmente en síntomas de hombría y poder. Bien, otro punto a resaltar dentro de la edad moderna es la dominación masculina. En esta época se le atribuyen a la mujer cualidades antónimas a la pureza, lo bello o lo sublime, y al contrario la condenan a una sexualidad carente de pasión, negándole como espacio el placer y la satisfacción. Y otro elemento a destacar en la concepción moderna es que la sexualidad, ante la ausencia de la búsqueda de placer en la mujer, el erotismo prácticamente quedó reducido a los juegos y rituales sexuales que entreguen satisfacción y una posición de dominación a los hombres. Asimismo, dado que la sexualidad en la pareja
afectiva se orienta básicamente a la reproducción. El erotismo en la relación sexual de la pareja se limita a un erotismo genital, es decir, al orgasmo por penetración. En la edad contemporánea vamos a hablar primero sobre la época victoriana. Esta va a emprender entre el siglo XVII y el siglo XIX y va a estar caracterizada por el puritanismo, donde se ve a la sexualidad como un fin reproductivo únicamente. Esto va a generar una doble moral en la sociedad, ya que la gente va a mostrarse tal vez muy diferente a cómo se quisiera comportar en realidad y como es en la intimidad de su casa. En esta etapa va a surgir un análisis socioeconómico de la realidad victoriana. El desarrollo de la sexología va a dar sus primeros pasos con los autores como Krafft Ebing y Freud, y a esto va a surgir el fortalecimiento de la sexología mundial. En cuanto a cambios sociopolíticos, vamos a ver un desarrollo de métodos anticonceptivos modernos, también el movimiento de mujeres y el feminismo, y también más adelante el movimiento LGTB. En algún punto va a existir una propagación mundial del VIH o SIDA, y esto como consecuencia va a traer nuevas políticas en salud sexual y educación sexual integral a nivel mundial, dando como resultado un fomento de valores sociales como la equidad, la igualdad y la diversidad. Gracias.